Seguimos conversando con Rafael García Márquez, coordinador general de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo, columnista del diario El Nacional y del diario El Carabobeño. Estábamos tocando un tema bastante importante, todo sobre las campañas electorales de las elecciones regionales pasadas. ¿Cuáles fueron las diferencias y qué elementos se pudo ver o pudo influir notoriamente en los resultados? Sí, apartando el hecho, ¿verdad?, del fraude ese continuado que ya mencionamos y hablamos en la primera parte del programa, sí hubo evidentemente algunas fallas, sí. Yo creo que en el caso de Carabobo, el candidato, pues Alejandro Falacrúa, debió dedicarle mayor tiempo a los sectores populares, lo que llaman la zona de la parroquia Miguel Peña, que es una zona muy populosa, y yo siempre digo que más allá de lo que cuantitativamente representa esa zona, tiene que haber una identificación con los sectores populares. Yo creo que además de eso, una de las fallas de la Mesa de la Unidad Democrática y de los sectores democráticos es que no se ha logrado insertar un discurso, ¿verdad?, que vaya al corazón, digamos, del pueblo venezolano, que haya una identificación más que política, social, con estos sectores que son los más necesitados. Yo estaba oyendo una parte de que tú mencionabas, y lo veía con horror, ¿no?, de que un joven enfermo esté pidiendo que le apliquen lo que llaman muerte asistida, más conocido como la eutanasia. No le estaba pidiendo al presidente Maduro ni siquiera que le consiguiera las medicinas ni los medios de vivir, no es lo que quería, era morir, ¿no? Yo me imagino que presumo, pues, de que eso es producto de un gran desespero que ha recurrido a todos los organismos oficiales y como siempre, pues, un gobierno que ha fracasado en todas las políticas económicas, ya ese joven lamentablemente ya no tiene dónde hacer. Pero sí hay una cuota de responsabilidad, evidentemente, también en la campaña. Ahí hubo fallas como eso. Yo nunca estuve de acuerdo en que cierre de campaña de Alejandro Falacrúa, que de verdad que lo echó muy duro, hay que reconocerle que tenía mucho mérito. Su cierre de campaña se realizara en la zona norte. Yo creo que eso se ha debido hacer en la zona Claro, sur. no se le quita o se le resta importancia a la parte norte del estado Carabobo, pero sin embargo, la zona más afectada, se podría decirlo así, es la zona centro-sur, Sí. y demás municipios del estado Carabobo, sobre todo en las zonas populares, que es donde la crisis se siente terriblemente. Cuando tú visitas el área de la Plaza de Toros, las barriadas de la zona sur, tú te das cuenta de la necesidad y de la crisis que atraviesa el país, porque allí es donde tú tienes la oportunidad de estar con la gente cara a cara y sin ni siquiera preguntarle, tú te das cuenta de la situación que tiene. Gente enferma pidiendo en la calle, pidiendo en los autobuses, en el metro, los niños, las personas, es algo totalmente fuerte. Entonces ese tipo de situación te lleva a ti a analizar y a preguntarte cómo es posible que un gobierno con las características, con crisis como tenemos actualmente en el país, te gane 18 gobernaciones. Entonces allí es donde está también la pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo de este lado? ¿Cómo se hizo de aquel lado? Por su parte, el actual gobernador Rafael Lacaba cerró campaña en la avenida Enrique Tejera. Se metió a la zona sur, estuvo el mismo domingo de elecciones, estuvo en el colegio Francisco Espejo, que es el que tiene la población más alta de Miguel Peña de votantes. Entonces allí es donde se ven las diferencias y eso puede ser un factor importante para analizar el por qué siguen ganando elecciones el chavismo, ¿no? Sí. Sí, evidentemente, sí, repito, al margen pues, de lo que hemos hablado del fraude y qué es lo que significa efectivamente el fraude, ¿no? Sí, ahí sigue una conexión. Sin embargo, fíjate, hay un elemento numérico que yo digo que es una especie de escaneo de lo que pasó y por qué esos resultados, no solamente en Carabobo, sino en el país. Pero en Carabobo yo quiero hacer, me perdonan la digresión para apuntar lo siguiente. Yo comentaba que ese cierre de campaña en la zona norte de Valencia, bueno, yo digo que a los ricos no les gusta bailar en la calle, les gusta bailar con aire acondicionado y un ambiente más grato. Eso no, creo que fue un hecho perdido. Sin embargo, fíjate, la parroquia San José tiene el mismo número de votantes del municipio Naguanagua y más votantes que el municipio San Diego, esa parroquia. O sea que es importante, el municipio San José votan 110.000 personas.
Y fíjate un hecho bien importante. Alejandro Falacruz, que es alcalde de Naguanagua, la diferencia entre él y la Cava fue muy pequeña. Si la memoria no me traiciona en este juego de esta sopa de números que uno tiene en la cabeza, creo que la diferencia tan solo restó en el municipio de Naguanagua de 2.000 y tantos votos, creo, entre la Cava y Falacruz. En San Diego la diferencia fue de 21.000 votos a favor de Falacruz. Estando, repito, el municipio de San Diego tener menos votantes que Naguanagua, y siendo Alejandro allí. Entonces, ahí son factores detenidos para analizarlo y para verlo. Pero hay una radiografía, ahora sí, dejando Carabobo de por medio, entrando en el asunto nacional de las elecciones. Y tomando como una referencia electoral las elecciones que fueron recientes, del 6 de diciembre del año 2015, las elecciones parlamentarias. En esas elecciones votaron por el PSUV, por el régimen, 5 millones y tanto de votantes. Esos 5 millones y tanto de votantes del 2015 votaron ahora el 15 de octubre del 2017. Y los que votaron en ese 2015, en esas elecciones parlamentarias, por los sectores democráticos, por la MUD, dejaron de votar 3 millones de venezolanos. Esos 3 millones están allí. Esos 3 millones no se mudaron a votar por el PSUV. ¿Y qué pasó? Que el PSUV tuvo una buena dirección política, tuvo una campaña de movilización, tuvo una buena organización y su gente la llevó a votar. Esos son los votos duros del PSUV. Y por eso yo digo, no, las encuestas se equivocaron en todo. Las encuestas sencillamente le asignaban al PSUV y al gobierno de Maduro un porcentaje que oscilaba entre 20 y 25 y algunos llegaban a darle hasta el 30. Bueno, esos son los números. Esa es una votación dura que se movió y votó. Recientemente... Ahora, fíjate, de esos 3 millones de votantes, ¿a qué se debe esa abstención? Se debe a que a un grupo de dirigentes políticos llamaron a la abstención. Yo no creo, ¿no? Yo creo que eso fue una decisión personal de malestar, de incomodidad con la MUD por el hecho de haber abandonado las calles, que había unas razones, por el hecho de asistir a esas elecciones, que había razones. Mira, a esas elecciones del 15 de octubre, a pesar de esos resultados que hoy conocemos, conociendo la trampa que iban a hacer, conociendo todas estas migraciones y todas estas cosas que conllevaron a dar ese resultado de 18, que le dio los resultados a la inversa y le puso 18 gobernaciones al régimen, al oficialismo, a pesar de todo eso, se ha debido asistir. ¿Sabe por qué? Porque había que hacerse la pregunta, como te decía, hay que ver el anverso y el reverso de las cosas. ¿Qué hubiese pasado si la oposición no asiste a ese proceso electoral cuando todas las encuestadoras del país, incluyendo, como decía anteriormente, las que simpatizan con el gobierno, le estaban dando un número que oscilaba entre 14 y 18 gobernaciones? ¿Qué se le iba a decir a la OEA? ¿Qué se le iba a decir a la comunidad internacional? ¿Qué se le iba a decir al grupo de Lima, que llama al grupo de Lima, que conforma, como tiene 12 países, que no fuimos porque, bueno, son unos necios, unos estúpidos? ¿Cómo es posible que arrojando las encuestas que ustedes van a obtener 18 gobernaciones, no hayan asistido a ese proceso electoral? Si eso no hubiese sucedido, no, lo que iban a achacar a la oposición era esa circunstancia. Es preferible esto, es preferible, por supuesto, que se haya aplicado este fraude, esta tramposería, pues con las delincuentes electorales, que es la señora Tibisay Lucena y su trío que la acompaña. Ahora, hay un tema que me gustaría tocar antes de despedirnos por el día de hoy, y es que recientemente estaba viendo unas entrevistas de diferentes encuestadoras y con diferentes números y analizando todo lo que fue el proceso electoral. Y Luis Vicente León de Data Analysis recientemente señalaba que aunque el gobierno salió victorioso con 18 gobernaciones de las 23 que se disputaron el 15 de octubre, la razón del ciudadano en sí seguía siendo hacia un rechazo contra el gobierno, que la mayoría de los venezolanos sigue siendo crítico y sigue rechazando lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Es posible este tipo de fenómenos? Por supuesto, eso yo estoy absolutamente de acuerdo con esa mención. Por eso te señalaba anteriormente, ¿verdad?, que esos 3 millones de venezolanos que votaron en el 2015 por la oposición
están allí. Lo que hay que buscar ahora, pues, buscar la manera, la forma de convencerle de que hay que votar. Hay un factor que yo creo que si se maneja muy bien esto, yo lo mencionaba en este artículo, menciono en el artículo mañana en el diario El Nacional, que es lo siguiente: uno le pregunta a los que hablan de que no están de acuerdo con la metodología electoral para salir del gobierno, yo le digo, pero dígame cuál es. Ninguno lo menciona. ¿Cuál es el método para ver? Porque de repente, no, por ahí yo también quiero y todo el mundo quiere que Maduro se vaya ayer, pues. O se hubiera ido ayer y se vaya mañana, o se vaya mañana. Pero nadie responde cuál es la manera, cuál es el momento. No, no vamos a votar, pero ¿por qué no vamos a votar? ¿Qué hacemos? Los militares, ya sabemos que los militares todos están comprados, eso no encuentran qué hacer con los dólares, ya no les cabe, ¿no? En los bolsillos, y los bancos de Andorra ya explotaron, pues. Ya no los quieren, ya no los reciben ni siquiera en los paraísos fiscales porque no tienen las arcas, no caben para meter los dólares de todas las gorras y las botas y las charreteras que van a depositar dinero allí. Eso es un decreto a voz, ese es un secreto, bueno, eso acabó con el secreto de la banca suiza, pues, según el descaro, bueno, te digo todo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue Rafael García Marbés, coordinador general de la Asociación de Columnistas de Carabobo, columnista del diario El Nacional y del diario El Carabobeño. Gracias por la información y por la entrevista. Gracias a ustedes, muy bueno. Amigas y amigos, es momento de realizar nuestra tercera pausa comercial, pero no sin antes vamos a dejarlos con el tercer Coffee Break del día de hoy, que hace reseña a lo que son los 100 años de los navegantes del Magallanes. Ya regresamos con nuestro último bloque. Venezolano con cariño lo describe el equipo Magallanes, nuestro campeón del Caribe. No sé si seremos turcos, eléctricos navegantes, pero lo que es este año echamos palo pa'lante y seremos campeones. A ver, listo Negri, lanzó, se debe poner que este batazo en zona Ortega, se va hacia lo más profundo, va a notar cómodamente Jairo Pérez, está mandando para la goma Mario Lizón. Ahora es cuando tiene el disparo de José Castillo y se descuente con este gol. Al que le gane